Buenos días. Vamos a empezar la clase de pensamiento grecorromano, siguiendo con el primer tema, que es el estudio sobre la Grecia. En esta ocasión nos vamos a acercar hacia la historia de Grecia, por lo que en este día vamos a manejar el libro del Fondo de Cultura Económica, Introducción al Estudio de Grecia, que aquí lo tenemos en la pantalla, que es la primera hoja, de Petrie, Historia, Antigüedades y Literatura. Bien, en la primera página dice: el país que los antiguos griegos hicieron famoso es la prolongación meridional de la más oriental entre las tres grandes penínsulas que el continente europeo proyecta sobre el Mediterráneo. Sus rasgos geográficos distintivos aparecen en cuanto contemplamos el mapa. Por una parte, el país está cruzado por cadenas montañosas de apreciable altura. Por otra, muestra un litoral muy quebrado, sobre todo en la región del este a la mitad. La masa terrestre aparece estrangulada por el gran Golfo de Corinto. Advertimos además las cadenas de islas que se extienden por el Egeo rumbo a las costas asiáticas, forman un puente de vados entre ambos continentes. Los rasgos geográficos mencionados tuvieron importante influencia en la historia y los destinos de Grecia. Los griegos, que ocupaban la más oriental de las penínsulas europeas, se pusieron en contacto mucho más fácilmente que los mediterráneos occidentales con las grandes civilizaciones del este. La cadena de islas que ya hemos advertido también ayudaba a promover el cambio entre el este y el oeste. De modo que, por su posición misma, los griegos estaban destinados a recibir y destruir las ideas de origen extranjero y sobre todo oriental. Pero aparte de la sola posición, hay dos rasgos en el carácter del país que tenían que afectar de modo más inmediato a los habitantes: su superficie montañosa, su proximidad al mar. Lo primero, pretendían aislar a las comunidades unas de otras y fomentar el nacimiento del Estado-ciudad, que llevó a ser la unidad política normal. Lo segundo, al ofrecer la comunicación facilidades que las montañas parecían estorbar. Casi determinó el papel de los griegos como pueblo marítimo, comercial. La misma combinación de rasgos físicos, montaña y mar, no careció de efecto sobre un clima adecuado para mantener la salud y el vigor del alma y el cuerpo. Mientras los antecesores de los griegos históricos discurrían aún en las regiones norte y noroeste de la península balcánica, una gran civilización florecía en el área egea, cuyas noticias solo recientemente han llegado a nosotros, a merced de excavaciones como la del alemán Schlickmann, Troy y Micenas, y de Arthur Evans, el inglés que está excavando en Creta. Los griegos mismos tenían ya ciertas ideas de leyenda sobre un gran monarca cretense, Minos, que había reinado en Oxo y bajo el cual Creta había llegado a ser una potencia marítima, pero estaba reservado a los exploradores de nuestro tiempo al confirmar tales tradiciones de la antigua grandeza cretense mediante la evidencia de los vestigios. Al asignar fechas aproximadas a esta civilización minoica, aquí hay algunos resultados principales de sus descubrimientos. El periodo de crecimiento y declinación corresponde aproximadamente en el milenio del cuarto al segundo, es decir, del 4000 al 1100 a.C. Dentro de este periodo se distinguen subperiodos, como el minoico arcaico, el minoico medio y el minoico reciente.
que se subdividen a su vez. Estas subdivisiones se rigen por principios siguientes. Inciso A, desarrollo del arte cretense, la alfarería y la decoración. Inciso B, evidencia de la relación con Egipto, que pueden ser fechadas por referencia de los documentos egipcios. La civilización cretense probablemente alcanzó su cenit en el periodo llamado Minoico reciente, es decir, en el año 1550 a.C., y acabó con la destrucción de Noxo, que fue la primera. La civilización en su periodo floreciente correspondiente a la Edad de Bronce y se extiende al menos en sus últimos desarrollos mucho más allá de los límites de Creta. Mucho antes de cerrarse el ciclo de lo que hemos llamado minoico, por la mitad del segundo milenio, es decir, en 1500 a.C., la civilización cretense abrió paso en la costa de Grecia y cobró allí nueva vida, por haberse desenterrado los vestigios de Micenas, la gran ciudad del Valle Argivo, aplicado el nombre de Micenia o Minoico, el arte y tipo de civilización del periodo 1500 al 1000 a.C. El material que se dispone es el estudio del micenio, abundante y variado, para dibujar con precisión el plano de los grandes palacios y los príncipes micenios, así como las vecinas fortalezas de Tirinto, y construir los espesos y macizos muros del modelo llamado ciclopeo. Las sepulturas del hoyo, prácticamente vertical en la roca, las tumbas en colmena, cuyo hermoso ejemplo es el llamado Tesoro de Atreo. Han aparecido a mostrar a la luz del día riquezas de alfarería, joyas y armas, que dan testimonio de un arte muy desarrollado y de una cultura, si no lujosa, muy avanzada. Vestigios semejantes, aunque tan numerosos, también en el Peloponeso o Amiclea. En África, en Orcomenos de Beocia, aún en Troya, la sexta ciudad, muestra el ensanche alcanzado por la civilización micénica. Conviene anotar algunos puntos discutibles. Inciso A, la civilización micenia pertenece a la Edad de Bronce, según lo prueba la ausencia entre sus restos del hierro que a lo sumo comienza a aparecer en los ornamentos. Inciso B, la ausencia del hierro admite como límite más remoto el año 1000 a.C., y tal vez nos engañemos fijando el periodo floreciente del micenio entre 1400 al año 1100 a.C. Su declinación o caída, al parecer, en efecto de la irrupción en el área egea de elementos extraños y más rudos. Esta gente ruda que vino a arruinar a la civilización micenia no es otra que la población griega invasora, venida del norte y destinada con el tiempo a levantar una espléndida fábrica sobre las ruinas de la antigua, pero lo pronto la civilización padece un atasco. Los recién llegados era gente de habla aria o indoeuropea, aunque no necesariamente de origen indoeuropeo, y su hogar nativo estuvo probablemente en las regiones del noroeste de la península balcánica. Su emigración rumbo al sur, cualquiera que haya sido su causa, probablemente asumió la forma de una penetración pacífica, más que de una conquista militar, y en muchos casos resultó una completa fusión de sangre entre conquistadores y conquistados. Los atenienses históricos o los arcaicos parecen indicar que hubo en estas tierras verdadera perturbación de las poblaciones, y bien puede presumirse que estos dos pueblos presentan lo mejor de aquellos pelasgos, o viejas poblaciones que los griegos vinieron a reemplazar. ¿En qué etapa de la civilización micenia los invasores tomaron contacto con esta y de qué modo los afectó? No podemos averiguarlo, pero es importante observar
que cuando los griegos comenzaron a extenderse por el oriente, en la costa asiática, llevaban ya consigo, según luego veremos, la civilización micénica. La ocupación de este nuevo suelo por los griegos, en que la historia conoce ya como su hogar propio, sin duda empleó mucho tiempo, durante el cual los primeros en establecerse en determinada zona eran a su vez desalojados por nuevos empujes que venían del norte. Sobre algunos de estos movimientos, los griegos históricos aún conservan penumbras en su memoria, pero fueron los tres más importantes. Inciso A, el Tesalio. Inciso B, el Beocio. Inciso C, el Dorio. De estos tres, el Dorio fue con mucho más trascendental para porvenir de la historia griega. Los dorios extienden desde la región del Parnaso, en la Grecia central, invadieron la Argólide, Laconia y Mesenia, el territorio que habrá de ser singularmente identificado con la vida y las tradiciones dorias. La invasión doria, que parece haber determinado la completa sujeción de los anteriores habitantes en las dichas regiones, puede ser la causa principal de la súbita declinación de la civilización micenia antes descrita. Cuando los griegos se propusieron reconstruir su historia, representaron la conquista doria del Peloponeso con el intento afortunado de descendientes del gran héroe Heracles por recobrar las posiciones a que tenía derecho, y el movimiento recibió el nombre de la vuelta de los Heraclidas. Aproximadamente se le puede fijar hacia el siglo XII a.C. A su vez, estos movimientos en la Grecia continental, y en parte, sin duda, a causa de ellos, hubo una ola de colonización griega hacia el oriente, que con el tiempo determinó la formación de poblaciones griegas por la costa occidental del Asia Menor. Podemos distinguir tres principales corrientes migratorias. 1. Aqueos y eolios del distrito de Tesalia. Se establecieron en la isla de Lesbos y en la costa de Misia, donde fundaron una treintena de ciudades, incluso Cime y Magnesia, y esta región fue conocida bajo el nombre de Eliode. Número 2. Al sur de Eolide, aproximadamente la porción comprendida entre las cuencas de Erno y de Meandro, llegaron los jonios, cuyo punto de partida está en las costas de Átida y de Argólide. Aquí surgieron 10 principales ciudades, nombres famosos en la historia como Efeso, otra Magnesia y Mileto. Y la región ganada en gran parte sobre los lidios fue denominada Jonia. Número 3. Al sur de Jonia, los dorios colonizaron en distintas épocas las islas de Rodas y de Kos, y el ángulo sudoccidental de Asia Menor, fundado como ciudades principales, Signo y Halicarnaso, sobre territorio cario, y la región se llamó Dorida. Los establecimientos dorios emplearon la cadena de colonización tendida al norte y al sur sobre el litoral de Asia Menor. Las fechas precisas de las respectivas fundaciones se puede fijar, desde luego. Se trata de un proceso gradual. Los nombres de estas ciudades aparecerán más tarde en la historia. Estaban llamadas a fijar del modo eminente sobre todo las jonias. La conquista griega de Eliode no puede dudarse en la semilla histórica del gran cuerpo de la poesía épica, que luego brotará en Jonia y es universalmente conocido bajo el nombre de Homero. La narración de Troya, el sitio y captura de la gran ciudad frigia de la colonia cercana a la boca del Helesponto, contiene, según todo lo hace suponer, la referencia a la caída y saqueo de la ciudad bajo los emigrantes aqueos, que chocan con las anteriores ocupantes para edificarse en Asia un nuevo hogar, la caída de Troya,
Cualesquiera que sean las circunstancias, es un hecho firmemente impreso en la creencia griega. Informa una etapa definida. Con base de la cronología, se le atribuye la fecha del año 1184 a.C. Ahora resulta que tal fecha encaja bastante bien con las pruebas arqueológicas, pues la civilización descrita por los poemas homéricos corresponde puntualmente a los vestigios recientes descubiertos en Micenas y otros puntos de Grecia continental. El palacio homérico, las armas y equipos de los guerreros homéricos. Todo ello tiene su réplica en Micenas, Tirinto y demás lugares del ciclo cultural. Podemos, pues, concluir la civilización acarreada por los colonos aqueos a través del mar era el micenio reciente, el mundo que el poeta trata de reconstruir, puesto que él mismo pertenece a una época posterior, es salvo algunos errores ocasionales, el de la edad de bronce. Hay una divergencia digna de nota. Los griegos homéricos quemaban a los muertos, práctica de que las tumbas micénicas no dan señales. También en los poemas homéricos encontramos la primer vislumbre de la organización social y política de los griegos de la edad heroica. A la cabeza del Estado, que todavía se reduce a tribu, está el rey, a la vez sumo sacerdote, juez y capitán de su pueblo, pero su poder está limitado por la costumbre. Debe contar con el consejo de sus jefes. En tercer lugar, tenemos el ágora, o Asamblea General de Hombres Libres. Aún no hay diferencia de revista de contingentes militares para el combate, el cual se junta para oír, aunque no discutir, las proposiciones que el rey somete a sus consejeros. En estos tres elementos, rey, consejo y asamblea, encontramos los gérmenes de las futuras organizaciones políticas europeas. Para el año 1100 a.C., aún estamos muy lejos de la verdadera historia, que podemos formar alguna idea respecto a la naturaleza de los cambios que sobrevienen al tránsito hacia la historia. Los cambios de mayor importancia y preñados son consecuencia de la aparición de la ciudad y la vida urbana, institución de la más primitiva existencia de aldea, derramada en comunidades rústicas, la declinación de la monarquía, que cede el sitio de aristocracia, la cual a su vez sustituida por la república. La fusión de varias comunidades dispersas en una para objetos políticos fue conocida bajo el nombre de cinecismo, y esto aconteció seguramente muy pronto en ciertas localidades, en Ática y en Laconia, por ejemplo, donde Atenas y Esparta respectivamente aparecen desde un principio como capitales reconocidas, en que los ciudadanos ejercen sus derechos públicos. Y en ambos casos, los cambios fueron sin duda acompañados por modificaciones de poder monárquico, proceso semejante al de otros pueblos griegos y que gradualmente condujo a una aprecia claramente en el caso de Atenas al establecimiento más o menos cabal de la democracia. Durante el dominio de la aristocracia y cuando están dejando el lugar a las democracias nacientes, el mundo griego muestra una extraordinaria actividad colonizadora, la cual se extiende en las costas más remotas, que se van cubriendo de establecimientos helénicos. Las causas principales y más tangibles de este movimiento hay que buscarlas en parte en el crecimiento del comercio y las empresas marítimas, y en parte en el descontento político, que impelía a muchos procurar mejor la fortuna allende el mar. El periodo de la colonización, puede decirse, cubre el siglo y medio que va del año 750 al 600 a.C., y se derrama sobre 4 principales regiones: la Promptide, mar de Mármara, y de Osimo, mar Negro, el Egeo noroccidental,
el Mediterráneo occidental, especialmente Sicilia e Italia, la costa norafricana. En el movimiento es capitaneado por dos ciudades que respectivamente representan la vieja y la nueva Grecia continental y la asiática, lo cual estaríamos hablando sobre la Propide o Mar de Marmara y del Eugino o Mar Negro. En este caso, la Nueva Grecia, la continental y la asiática, Megara y Mileto. La primera funda Calcedonia y Bizancio, la futura Constantinopla, sobre los márgenes opuestos del Bósforo. En tanto, la segunda crea el Psíquico y Abidos y muchas otras florecientes establecimientos como Sinope o Trapesos, entre otros, que gradualmente forman un anillo en toda la costa del Euxino. Cuando hablamos del Egeo noroccidental, es la península tridentina que entra hacia el Egeo. Fue el escenario principal de la actividad colonizadora de las grandes ciudades comerciales como Eubea, Calcis y Eritrea, la primera de las cuales dio el promontorio nombre de Calcidica. Potidea, sin embargo, en el cuello de Palena fue la fundación de Corinto. Cuando estemos hablando del Mediterráneo occidental, entre Sicilia e Italia, es decir, al oeste de Grecia, camino a Italia, Corinto reclama para sí a Corcira y otros establecimientos, pero las grandes arcas de la empresa quedan más al oeste, en Sicilia, al sur de Italia. En la costa oriental de Sicilia, que frente a Grecia, Calcis, sola una con otras ciudades asociadas abren el camino fundado cierto número de colonias que se llaman Eubea o Jónicas. Pero la ciudad destinada a capitanear la Sicilia griega corresponde al grupo Dorio, establecido rincón sudeste. Tal fue Siracusa, fundada por Corintio. Entre los establecimientos en suelo italiano deben citarse las famosas ciudades de Sibaris y Crotona, así como Tarento, única fundación ultramarina al crédito de la confirmada Esparta. Pero las fundaciones griegas en el sur de la península italiana fueron tan numerosas que toda región vino a llamarse Magna Grecia. Cuando hablamos de la costa norafricana, nos estamos refiriendo al norte de África, que hay que mencionar a Cirene, con su puerto de Apolonia, famosa por el sifión, hierba medicinal y por sus hermosos caballos, y más al este, Naucratis, en Egipto, empresa conjunta que abrió al mundo del Nilo y a los pueblos griegos y a su comercio. Trazada así la expansión del mundo griego, hasta los límites que abarcan durante la historia antigua, hay que volver a Grecia continental, donde lo primero que ofrece es el doble espectáculo de los dos estados representativos, Atenas y Esparta. Comencemos por Esparta. Hemos visto cómo los dorios se establecieron en el Peloponeso durante grandes migraciones. En el valle de Eurotas fundan una ciudad que adquiere pronto preeminencia. Tal es Esparta o Lacedemonia, cuyo pueblo es el espartano o lacedemonio. La población del estado espartano, cuando surge la historia, se clasifica en tres jerarquías bien discernibles: espartanos, peliecas e ilotas. Los espartanos o esparciatas eran los ciudadanos cabales, únicos elegibles para los honores y oficios públicos, y se dividían según las tres tribus dorias características: y Eles, Panfili, Dimanes. Los peliacas, los que moran en torno a la ciudad, ocupan una posición inferior, aunque no servil, tal vez descendientes de los primeros habitantes del territorio, quienes después de la conquista espartana se concedió una libertad limitada, ejercida en el comercio y otros
artes prohibidas a los espartanos, y su principal obligación era servir como hóplitas o soldados de armas pesadas en tiempos de guerra infantes. Los ílotas eran pura y simplemente los siervos adscritos al suelo, y deben haber representado un estrato primitivo de la población, que acaso ya estaba en estado de esclavitud cuando los espartanos se apoderan del país. Se los empleaba para cultivo al suelo de sus amos, quienes pagaban una porción fija sobre el producto, y estaban obligados a pelear en tropas ligeras. Eran brutalmente tratados en cuanto podían. Se alzaban contra sus crueles amos, peligro que se atajaba con la terrible práctica de la política secreta o criptea. En la constitución espartana había 4 elementos: 2 reyes, un consejo, una asamblea. Los éforos. En cuanto a los 2 reyes, a la cabeza del gobierno eran hereditarios, representantes de las respectivas casas reales de los agidas y de los euripontidas. Poseen cierto carácter sacerdotal y con los supremos jefes militares. Ocupan el lugar de honor en las fiestas públicas y merecen honras fúnebres especiales. En cuanto al consejo, llamado Gerusia, se compone de 28 miembros, electos entre las más nobles familias y no menores de 60 años. Nótese que los monarcas son miembros de la Gerusia o ex oficio. El cometido principal del consejo es difundir, preparar los negocios que han de presentar las asambleas. También han de presentarse en la asamblea, que constituye un tribunal o corte militar en litigios que afecta a la vida de un espartano. En cuanto a la asamblea, conocida como apela, es decir, el pueblo consiste en todos los espartanos de 30 años arriba y se reúne una vez al mes, precedida por los éforos. No puede proponer iniciativas, tampoco discutir, sino solo manifestar por aclamación la aprobación o reprobación de las proposiciones que se someten. Y aunque en teoría la voz del pueblo es suprema, los viejos y magistrados tienen la facultad de rechazar la presentación de un decreto injusto. El cuarto, llamado los éfores o los sobreveedores, son el número de 5. Proceden en la elección popular y duran entre las funciones de un año. La institución es probablemente el origen democrático y una verdadera y plena luz de la historia. Los éforos son los verdaderos gobernantes de Esparta. Ejercen una inspección general superior sobre la moral y la disciplina del Estado, así como la vida conducente de los demás magistrados y aún de los reyes. 2 de ellos acompañan al rey en la guerra, en calidad de observadores, aunque no intervienen en sus manejos militares. Conducen las negociaciones con los demás estados. Reciben las embajadas extranjeras y además poseen en ciertos casos jurisdicción en la justicia civil. En esta singularísima constitución, los diversos elementos, rey, consejo y asamblea, no son ya conocidos. Sus rasgos nuevos y peculiares son la monarquía dual, el eforato de un modo general. Puede decirse que aquí encontramos la huella de espíritu conservador de Esparta, la que no resuelve a descartar formas como el título monárquico, ya abolidas en otros estados en su marcha hacia la democracia. En cuanto a la educación espartana, tan singular como la constitución, es el sistema espartano de educación, la famosa agoge, es decir, gobernada toda por un solo afán de fomentar soldados invencibles en los campos de batalla. Ningún niño congénitamente débil era admitido. Los muchachos comenzaban su adiestramiento militar a los 7 años
e ingresaban a las filas a los 20. En el intervalo de su educación se encaminaban a endurecerlos contra todas las fatigas y sufrimientos. A los 30, el espartano alcanzaba la edad adulta y comenzaba a disfrutar de todos los derechos de ciudadanía, pero continuaba sometido al servicio público hasta la edad de los 60 años. Rasgos característicos de la vida espartana eran las comidas colectivas, cada una de 15 miembros que todos los días se alimentaba frugilmente a las mismas mesas, es decir, a la susita, adreya o fiditia. El uso de moneda, ya fuera de plata u oro, estaba prohibido. El lujo de toda clase censurado. Y los espartanos llamaban a sí mismos los pares o los iguales. Los muchachos practicaban los mismos ejercicios que los soldados y se les educaba para madres de soldados. Vuelve tu escudo sobre él. Tal fue el célebre admonición de la madre espartana para su hijo que partía a la guerra. El carácter rigurosamente militar de las instancias espartanas se debía, es de creer, al hecho de que los espartanos constituían realmente una pequeña casta dominante, acampada en medio de una gran población hostil, contra la cual tenía que mantenerse en guardia. Ellos atribuían sus sistemas de educación y de política, y de un gran legislador licurgo, que vivió a comienzos del siglo IX, pero se trata de un personaje muy nebuloso y es más seguro creer que las instituciones espartanas fueron el resultado de un proceso gradual y colectivo, y no la creación instantánea de un solo cerebro. Durante su áspera lucha por establecerse con cierta seguridad en el territorio de Laconia, los espartanos fueron adquiriendo la disciplina militar que los hizo célebres. La fase principal de esta lucha fue la conquista de Mesenia, que quedaba al oeste. La tradición reparte esta acción en dos guerras dirigidas contra la fortaleza mesenia del monte Ítome, cuyos respectivos héroes mesenios fueron Aristidemo y Aristómenes. La primera guerra suele citarse en el último cuarto del siglo VIII, es decir, entre el año 743 al año 724 a.C. La segunda rebelión hacia el 650 a.C. y se asocia al ilustre nombre del poeta Tirteo, el cojo de Atenas que conducía a los espartanos a la victoria, al compás de sus elegías guerreras, entre muchos detalles que no merecen fe. La sumisión final de Mesenia y la reducción de su gente a la condición servil de ilotas son los hechos históricos que sobrenadan Mesenia. Queda sumergida dentro de Laconia, la cual cubre ahora el campo de uno a otro mar de occidente a oriente. Mientras Esparta imponía así su forma peculiar de gobierno y probaba el alcance de su poder, en el Peloponeso y otros estados griegos pasaban por crisis políticas de variadas fases en su marcha hacia la democracia. Ya vimos cómo las monarquías mudaban en aristocracias. Las tiranías que surgieron en distintas partes, principal durante el siglo VII, son las de mayoría de los casos una transición de la aristocracia a la democracia. El tirano era un nuevo aspecto de monarca. Generalmente se trataba de un noble, que apoyándose en las masas derriba a la aristocracia dominante y empuña por sí las riendas del gobierno. El tirano no era necesariamente cruel ni opresor. Muchos fueron en verdad los beneficios y grandes patronos de las artes y las letras, pero su oposición era del todo anticonstitucional. Su poder sobre la vida y fortuna de súbditos era arbitrario, y de aquí que el tirano haya sido odioso para la conciencia política de los griegos. Pueden considerarse como típicas estas tres tiranías de los estados vecinos: Corintio, Cipselides, Cípselo, Periandro y Pasémnico en Sición, los Ortagólidas, Cristianes
en Megara, Teagenes. Los tiranos corintios en particular fueron gente avisada y desarrollaron de una vigorosa política de expansión. Hasta aquí vamos a hacer una reflexión y en la próxima clase vamos a hablar del Estado ateniense. Déjenme poner aquí un separador. Bien. En esta lectura, algo muy significativo que debemos de ir a la par con la historia y la filosofía, principalmente del mundo griego, para poder avanzar de manera cronológica a través del tiempo, para dar paso a las lecturas que vamos a mencionar. Indiscutiblemente, para atender a Grecia es imperceptible el desarrollo de la arqueología. En las exploraciones, indiscutiblemente que se han hecho a la isla de Creta, donde está la civilización minoica, se ha descubierto un gran palacio y el primer mito, que es el toro de Minos. Para eso, en el otro cuarto tengo el libro de Croswell, que es sobre la Noxos y la historia de Minos, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es una leyenda en el cual el cuerpo es humano, con una gran fortaleza, y la cabeza es de un toro. En donde en esta ciudad hay un laberinto, y para vencer al toro de Minos, las personas que quieran cruzar este laberinto, donde tiene un principio y un final, deben de llegar al final, pero indiscutiblemente muchos se pierden en su intento, no encuentran la salida o, en su defecto, la muerte al encontrarse con el toro de Minos. Es una leyenda que ha perdurado y se ha fortalecido a través de la arqueología, porque se ha encontrado el palacio de Noxos, se han encontrado indiscutiblemente a través de la arqueología cómo se vivía en esta ciudad, que es el principio de Estado-Nación, dado que se han localizado materiales de piedra, e indiscutiblemente nosotros tenemos que deslumbrar desde un punto de vista arqueológico cuál es la diferencia de aldea y civilización. Para eso se requiere otro tipo de lecturas, que yo recomiendo los 3 tomos de Sir Gordon. No, eso es, por decir, la historia. Es de un historiador inglés, posiblemente les voy a dar el nombre con precisión. Ayer lo tenía aquí en la mente, pero El origen de la civilización de Sir Gordon Childe, y los 3 tomos de la historia de Arnold Toynbee. Y ya tienen 4 libros para que ustedes lean prácticamente en las vacaciones de invierno. ¿Qué nos dicen estos libros de arqueología inglesa? Son fundamentales, básicos para el estudio del origen de las civilizaciones, para estudiar la historia antigua, para estudiar el origen de una aldea, para explicar culturas nómadas, culturas sedentarias, y el origen de la civilización. Como todos sabemos, se da prácticamente entre el río Éufrates y el río Tigris, con Mesopotamia. La ciudad se llama Ur.
Para eso también hay un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama la ciudad de los caldeos. Y ustedes ya tienen otro libro para empezar a leerlo. El origen de la civilización se da en el momento en que una aldea pasa a construir con piedra los cimientos de una pirámide, como es el caso de Memphis en el delta del antiguo Egipto. En el caso de Mesopotamia se construye una ciudad urbanizada prácticamente de ladrillo. El ladrillo tiene su origen en Mesopotamia y para lo cual se requiere prácticamente conocimiento se llama astronomía, dado que las ciudades antiguas tienen un eje vertical norte, sur, este y oeste, y los principales edificios como Keops, el templo sagrado de Ur, está direccionado hacia el norte con una ubicación noreste porque miran hacia las Pleiades. Es decir, son los grandes astrónomos en construir estos grandes edificios. En el caso de Keops, sería piedra muy bien labrada. En el caso de Ur, serían ladrillos, dos maneras diferentes de construir. Estaríamos hablando de las primeras civilizaciones en el mundo para en su futuro dar paso a Noxos un par de siglos después, dado que en Noxos la construcción es de piedra, la piedra la extraen de los cerros que hay a su alrededor. Hay grandes artesanos para pulir bien la piedra y como he explicado en otras clases, obvio, no hay cemento para la época, pero hay arenisca que se obtiene en donde van partiendo las piedras del monte. Esa arenisca la mezclan con agua, la amasan y se obtiene un cemento muy duradero que unen ya sea el tabique rojo que se localizó en Ur o las enormes masas de piedra para formar la pirámide de Keops, que serían las dos grandes estructuras más antiguas. Si nosotros queremos ampliar este conocimiento y hablar de China, es obvio que no les voy a hablar de Beijing porque es una aldea. La ciudad más antigua china es Nankín, que estaría en las postrimerías del río Amarillo, todavía como a 3 o 6 kilómetros distante del delta del río Amarillo que va a desembocar hacia el mar del sur de China. Y como ustedes saben, si conocen, bueno, hay que conocer de geografía. En la actualidad, en esa desembocadura está Shanghái, que es la entrada a China, pero Shanghái es una ciudad que se va a fundar en el siglo XIX por ingleses, alemanes, holandeses y estadounidenses para la extracción de las materias primas y a través de sus buques de vapor llevárselas a sus ciudades más importantes. Para Estados Unidos sería San Francisco, que es más importante que Los Ángeles. En cambio, los ingleses van a dar una enorme vuelta para llevarse en sus buques de vapor la materia prima para los puertos de Lancashire o de Liverpool. Y lo mismo va a suceder prácticamente con los Países Bajos para Holanda, que va a llevarse materias primas, que serían cítricos, el té, y todo proviene de un río navegable como el río Amarillo. Ahí en Nankín, que es una ciudad milenaria, van a construir palacios prácticamente de piedra, van a tener unos artesanos. Y si vamos a hablar de la gran muralla china que estaría en la aldea de Beijing,
va a ser una tradición muy importante, como todos ustedes saben, una gran defensa para prevenir que los pueblos bárbaros del norte, que sería la Mongolia, atraviesen esa gran muralla. No hay una ciudad cercana, la aldea más cercana es la antigua Beijing, y la diferencia que podemos establecer con la gran civilización china de urbe aldea, que la aldea son construcciones de madera, techos de guano, lo que les proporciona el bosque, en este caso a los chinos. No hay calles alineadas como una urbe, las calles prácticamente son de tierra, cuando viene la lluvia son lodazales, no hay un eje simétrico como en Nankín, como en Ur o como en Memphis, en donde hay un eje norte-sur, hay una alineación vertical con las grandes construcciones. En la aldea no están los grandes astrónomos para tener un eje vertical con una orientación a las Pleiades, ¿no? Sino en la aldea se puede ubicar a los agricultores, como ustedes saben, para el caso de Beijing es el arroz, para el caso de Ur, de Noxos, en Creta, o para el caso de Memphis, es el trigo, su principal alimento base de la dieta y alimentar a su población, pero también viven de la recolección, viven de la pesca, dado que está el Tigris y el Éufrates en Ur, en el delta el río Nilo, en Nankín podemos encontrar el río Amarillo, y ahí hacia el norte, con la aldea de Beijing, el otro enorme río que es conocido como el río Azul. La caza, la pesca, dado que una gran cantidad de animales buscan los afluentes para beber, entonces es una gran oportunidad para cazar. Si estamos en un afluente, hay aves de monte, que puede ser un pato de monte, una gallina de monte. Estos animales ponen huevos, tortugas ponen huevos, entonces la dieta alimenticia se va creciendo al cazar estos alimentos, al comer estos huevos. Pero como he mencionado en otras clases, por decir, grandes civilizaciones ya domestican el fuego, pero evidentemente cuando hablo de comerse un huevo no es sacar un sartén al fuego y hacerse unos huevos revueltos, ¿no? Sino es capturar a través de la recolección el huevo, inclusive de la codorniz. Para el caso del mundo chino es picar el huevo y comérselo en ayunas, que es un material fuente de proteínas para el crecimiento del cerebro, y estamos hablando de la teoría de la evolución de Darwin, que se da en el momento en que los hombres de la antigüedad están adquiriendo este tipo de proteínas. Romper un hueso de un animal que cazaron y comerse el tuétano, eso le da no solamente fortaleza al cuerpo humano, sino que va evolucionando el cerebro, va creciendo el cráneo y la masa encefálica, por lo cual en la teoría de la evolución de Darwin se hace mención de que el hombre va evolucionando al ir creciendo y evolucionando su civilización, y eso se refleja a través del arte, construyendo templos de una finura más exquisita, dibujando a través de una evolución de una pintura rupestre que es en la edad del Neolítico, pintar lienzos, como sucede en las pirámides de Keops, como sucede en las inscripciones faraónicas, y no solamente en Keops, sino en las inscripciones de la ciudad de Ur, o, o las inscripciones que se tiene principalmente en la antigua ciudad de Nankín.
Entonces, cuando estamos hablando de Noxos, ya estamos hablando de una evolución del desarrollo de las grandes civilizaciones, y en Noxos vamos a encontrar la ubicación de este palacio que se ha descubierto a través de la arqueología, pero también la arqueología no solamente ha encontrado semillas antiguas de trigo, sino también de vid, por lo que son los grandes cultivadores de vid. Y como he mencionado, un acercamiento con el oriente, dado que cuando sigamos avanzando, voy a sacar uno de mis libros que tengo sobre el Imperio Romano. Prácticamente nos hacen alusión que el Imperio Romano ya tenía comercio con China por la seda, por las especies, dado que las especies que van a tener prácticamente el mundo griego de la antigüedad va a ser con los mesopotamios, porque Mesopotamia tiene un comercio muy antiguo a través de la ruta de la seda con los chinos, canela, tomino. Hay otras especies bastante finas, que todo eso molido en un vino es una exquisitez, pero como lo menciona Platón en el banquete, ese tipo de alimento va a la mesa del rey, no al Vox Populi. El Vox Populi es un vino de menor calidad y rebajado con agua. En cambio, en la mesa del rey, en donde están los grandes banquetes, en donde se puede hablar de política, se puede hablar de economía, sobre el comercio con otras ciudades del mundo egeo, o un comercio internacional con Egipto, o más allá de sus fronteras, que puede ser ciudades tan distantes como Ur, a través del Helesponto, a través del comercio del Mediterráneo, cruzar el Egeo, por lo cual estaremos hablando de una riqueza cultural, pero muy importante, que en todo este lapso que yo les he mencionado de la antigüedad, surge la filosofía. Y para eso, si no mal recuerdo, en estética yo les nombré el libro de Hegel, que sería Lecciones de la Historia Universal, editado. Yo tengo dos ediciones, uno editado por Alianza Universidad, que leí en la universidad cuando estudiaba historia, y el otro libro que llevaba a la UCRO es igual de una editorial española, que tuvo por muchos años un famoso filósofo español, Ortega y Gasset, que fundó esa editorial, y que Ortega y Gasset ha sido lector de Hegel. Revista de Occidente, es una editorial ya desaparecida. Yo llevaba mi libro de Hegel para leer algunas páginas cuando estábamos en tiempos presenciales en clase, y no era virtual. Llevaba ese libro y leía varios pasajes, dado que Hegel en ese libro habla de las grandes civilizaciones, pero desde un punto de vista teleológico, ontológico, metafísico, es decir, no con visión histórica, sino con una visión filosófica, y establecía que en el mundo de la antigüedad, antes de los griegos, como Ur, decía que no era filosofía, sino los escritos eran más bien de carácter político, atendiendo el código Hammurabi, ponía el ejemplo Hegel. Cuando hablaba indiscutiblemente de Memphis, Hegel establecía que no tenía filosofía, dado que sus escritos, recuerden que para la época de Hegel se está dando la penetración, las guerras napoleónicas, y los franceses tienen una guerra con Egipto, donde va Napoleón Bonaparte para la conquista del norte de África, que lo logra, pero lleva historiadores, arqueólogos,
lleva astrónomos y descubren la piedra angular los franceses, pero van a tardar el año en estudiarla para leer la escritura cuneiforme que sea impregnada en los edificios egipcios. Hegel todavía no desconoce todo este descubrimiento. Hay que poner énfasis en el mundo histórico, y Hegel dice que no hay filosofía en Egipto, dado que toda su escritura era desconocida para la Europa, y las nociones que se tienen a través de otros libros como Homero, la Ilíada, la Odisea, o el libro indiscutiblemente de Herodoto, los 9 libros de la historia, se conoce más bien como tradición medicinal, tradición de momificar momias, por lo cual él no ve un desarrollo filosófico. Cuando habla de China, indiscutiblemente nos hace referencia a que los chinos están más preocupados por la invasión de los bárbaros del norte y conservar su cultura milenaria. Es obvio que para el mundo de Hegel se conoce el budismo, se conoce el taoísmo, también se conocen los 4 libros de Confucio, pero estos libros están encaminados más a una vida ética y social. En cambio, cuando tenemos a los griegos, ya tenemos los libros de Platón, los libros de Aristóteles, es el desarrollo de la filosofía. Entonces sí, es bueno tener el libro de Hegel, Lecciones de Historia de la Filosofía, para hablarnos del desarrollo filosófico, pero ya con este tipo de libros. Indiscutiblemente hemos abierto la brecha para abrir un camino, y el día de hoy, para que no sea una clase en que solamente esté hablando el profesor, vamos a poner un video así como hemos hecho en otras reuniones. El video es didáctico para que amplíen su conocimiento, y busquen en las redes sociales información, pero basada en las universidades, no solamente nacionales, sino también lo que hay en otras universidades de América, Estados Unidos y Europa. Y antes de seguir con la exposición, veo que Axel levantó la mano, y veo aquí la mano levantada. Axel, ¿qué pregunta, duda o comentario que quiere hacer sobre la exposición sobre la historia de la antigüedad de Grecia? No, nada más decir que pues me suena un poco rimbombante raro lo que usted menciona de Hegel, dado que el mismo Platón y lo referencia él en sus diálogos, hizo muchos viajes a Egipto, aprendió mucho de la cultura egipcia, viajó a Sicilia, y mucho de su pensamiento lo toma de ahí. En Grecia nace la filosofía, dice este antropólogo francés que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. No me acuerdo, es el que inventó también los pantalones Levi's. Dice que nació porque, a diferencia de Egipto, de Mesopotamia, de China, no habían propiamente sacerdotes que hicieran un culto. Habían que hacían ceremonias, pero en sí la palabra mística la llevaban los raxodas, como lo eran Homero, Hesíodo, Ovidio, etcétera. Y pues en la época de Hegel, pues su enemigo Schopenhauer, él mismo lo ha dicho, que utilizó mucho de la sabiduría brahmánica para hacer su sistema filosófico. También esto se puede ver cuando, por ejemplo, ya ve que Platón tenía el ideal de hacer un rey filósofo, que después lo haría su alumno Aristóteles cuando enseñó a Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno llegó a la India y a parte de Asia, se maravilló de la
sabiduría de de los discípulos de Confucio, el confucianismo. Algo que a mí me sorprendió mucho, ya que él tuvo, pues, si no al mejor maestro de su tiempo, uno de los mejores. Ya sí, sí, porque ustedes hay que hacerse la reflexión que tienen que leer a Hegel si van a estudiar filosofía o inclusive historia, dado que con Hegel, cuando uno, sí, uno reflexiona cuando empecé a estudiar historia, en el primer semestre nos dejan lecturas de filosofía. Y entre nosotros o mi generación hacía la reflexión, bueno, venimos a estudiar historia, pero nos están metiendo puros libros de filosofía desde el primer año. En el primer año me dejan leer a Kant, filosofía. En el primer año, estudiando historia, me dejan leer, cuando vemos el libro impresionante de 700 hojas de Hegel y lectura completa. Bueno, entonces ya cuando estamos terminando la licenciatura y vamos a empezar a escribir la tesis, ahora entendemos por qué tuvimos esa formación dura, drástica, con profesores que ya fallecieron varios de mis maestros. Y entendemos lo que querían darnos a nuestros maestros, a sus alumnos, era cómo diferenciar la epistemología con la ontología, que eso te lo da Hegel. Cómo poderlo diferenciar el epistema y el doxa, ya cuando estás frente a la cultura china, frente a Egipto, obvio, es más claro y evidente cuando tienes el mundo griego. Y para eso, cuando uno estudia historia o filosofía acá en las ciudades de México, yo recuerdo que tuve un curso específico de filosofía hegeliana en mi maestría de filosofía de la ciencia, por decir, un curso nada más de Hegel. Y el profesor que teníamos nos metió a lecturas directas para poder establecer el desarrollo ideológico de Hegel en la filosofía y en su momento poderlo aplicar a cuestiones sociales, económicas y políticas, que para entender el marxismo la base es Hegel. Si no entiendes a Hegel, no entiendes marxismo. Cuando empezábamos a reflexionar. Por eso Hegel es muy importante en la filosofía para poder hacer énfasis y precisión en el momento en que se puede estudiar, pero ya con estas visiones de ontología, epistemología, y más adelante les voy a hablar de otro término filosófico que no tiene nada que ver con la epistemología ni con la entología, que es la fenomenología. Entonces, tienes esos tres rubros que se endurece el pensamiento abstracto filosófico cuando tienes a Hegel y a Kant, que es muy complicado entenderlo mediante las lecturas. Y cuando tienes estos cursos en la UNAM o cuando estudio mi maestría de filosofía de la ciencia, queda más claro para el estudiante de licenciatura y de posgrado, para cuando en el momento en que nos toque dar clases a nosotros que éramos estudiantes, empecemos a esclarificar las dudas que puedan tener nuestros alumnos cuando impartamos una clase de teoría de la historia. Ahí se ve a Hegel en teoría de la historia, o en un curso de filosofía y empecemos a nombrar en su momento a Kant o en su momento a Hegel, para hablar del desarrollo ontológico hegeliano.
y hacer énfasis de las postrimerías de Platón, porque en su momento, ya que me hizo la reflexión sobre Platón, ¿cuántos de ustedes han leído por lo menos el banquete completo de Platón? Sería así la contrapregunta, que es la lectura que nos dejan pues a todos en la preparatoria, el banquete de Platón, o lo que nos dejan en la preparatoria, pues por decir aquí que tengo esta edición, o en el colegio de bachilleres, yo recuerdo que a mí me dejaron el banquete de Platón, la apología de Sócrates, y de Aristóteles me dejaron la metafísica en la preparatoria, y ya cuando llegas a la universidad, pues ya tienes algo de lectura y te empiezan a meter otras lecturas como Hipías el Mayor, el Lisis, todo un conglomerado para hablar más ampliamente pues de Platón, que casi pues yo lo he leído todo, al igual que Aristóteles, si ustedes me empiezan a preguntar. Mis libros completos de Aristóteles están en la otra habitación, que cuando lo veamos puedo mostrarles uno, puedo mostrarles el otro, y de Platón pues he leído todo. Entonces, ahora la contrapregunta, ¿ustedes qué han leído de Platón y de Aristóteles, aprovechando la participación de Axel Gabriel? Profe, en la prepa no leímos a Platón, nos dieron un libro de filosofía. Ahorita en la universidad Sí, sí hemos leído el Teteto, obviamente la metafísica de Aristóteles, la ética de Nicomaco, sí. bueno, yo he leído pequeños extractos de la República. Ah, ya, sí, sí. Sí, sí, porque de hecho yo tengo, cuando no encuentro la editorial Gredos, una buena edición son los de la UNAM, porque ¿cuál es la diferencia de Gredos y de la UNAM? Bueno, la diferencia que editorial Gredos trae una serie de notas de pie de página para explicar a los lectores sobre pasajes de la Ilíada, sobre algunos otros pasajes sobre Sócrates y su vida, o en el caso para especificar, ahorita que tengo abierto la apología de Sócrates del editorial Gredos en la página 171, para explicar qué es el consejo cuando hablamos de la guerra entre Atenas y Esparta, que yo ya les empecé a esclarecer la historia griega. En cambio, tengo la edición, ¿no? Pero sí es muy difícil de conseguir la edición de 1921 que sacó Vasconcelos. Es una edición verde, 3 tomos de Platón, ¿no? Es una joya tener ese tipo de libros, y eso sí, no se los presto ni a mis alumnos de licenciatura para copias, ¿no? No, 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 es un pecado andar sacando copias de un libro de 1921 de la edición de Vasconcelos de la UNAM. Se los voy a mostrar cuando veamos otro tipo de lecturas. Eso sí, los tengo bajo llave, que no entre el polvo, son de mis joyas de libros, para que ustedes también vayan buscando libros. De hecho, el tomo 2 lo estaban vendiendo en Chetumal por 50 o 60 pesos. Entonces, ustedes deben de ubicar las librerías. Sí, ya cerraron varias librerías, pero en las librerías yo conozco dos. Una que está ahí atrás del mercado, ahí por el Museo de la Cultura Maya. Atrás del mercado hay una librería Pompeya o el Peloponeso, tiene un nombre raro. Ahí yo iba a buscar libros de segunda mano, y, y vi un tomo, el tomo 2, pero yo ya lo tengo. ¿Para qué quiero otro de esa edición? Y el muchacho no sabía no sabe ni lo que venden en 50 pesos.
un tomo así en la Ciudad de México, de esa edición, te puede valer 1,000 o 2,000 pesos en la Ciudad de México en un libro de segunda mano. Entonces, la gente que vende libros usados en Chetumal, pues no tiene ni idea en cuánto los dan. De repente veo en la otra librería de libros usados, me comenta que también va Amparo a comprar ahí. Está por el teatro, bueno, sobre la Obregón y la Veracruz está la otra librería de libros usados y de repente ahí yo encuentro libros de libros que la gente ni siquiera lee, como este de William Faulkner, Luz de Agosto, que es mi próxima lectura, en 50 pesos, un libro de esta magnitud en la Ciudad de México, así como lo tengo yo, limpiecito, sin tachaduras, sin hongos, porque allá hace mucho calor en Chetumal. Pues acá un libro así en el fondo de cultura, 400, 500 pesos. Yo, no, pues yo que lo ven 50, pues me llevo este libro. Pero en el sentido, les hago estos comentarios que ustedes como estudiantes sepan la magnitud de comprar un libro y cuando vayan a un libro donde, sí, o a librerías donde vendan libros seminuevos y encuentran una joya, pues la compran a precios económicos. Y ya si tienen la oportunidad de ir a este tipo de librerías como Gandhi, que hasta donde sé está todavía funcionando en Cancún, que anden por ahí y vean un libro así de William Faulkner, Luz de Agosto en 400 pesos, pues se van a acordar de mí, ¿no? Pues ahí en Chetumal lo daban en 50 pesos. O el libro, el tomo 2 de Platón, que lo daban en 50, 60 pesos. En la Ciudad de México, si llegan a encontrar ese libro de la edición de Vasconcelos de 1921, se les va bien 1,000 pesos. Ya si es un librero afamado, hasta en 3,000 o 4,000 pesos, y la gente lo compra porque es la edición de Vasconcelos, la primera edición de la UNAM de 1921. Entonces, estaríamos hablando de joyas bibliográficas y que estos libros de Hegel que he mencionado están agotados. Por decir, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Gandhi y se preguntan, el libro de Hegel, Lecciones de Filosofía de la Historia de Alianza, ¿lo tienen? Te van a decir, no, chavo, ese libro está súper agotado, desde hace 15 años no lo saca Alianza Editorial y quién sabe cuándo lo vaya a sacar, es un libro de biblioteca. Y, y ese libro todavía lo conservo cuando era estudiante, me costó creo en ese tiempo 700 pesos, ya muy caro aquellos años, y ese libro de la segunda edición que me lo traje a la Ciudad de México con la pandemia me lo traje, me costó creo 50 o 80 pesos en esas librerías que vengo, pues ya hasta me conocen porque son estudiantes de la UCRO, que dicen que los alumnos de humanidades pues no van a comprar libros, mucho menos de filosofía. Yo me llevo este de Hegel, ya que no lo aprovechan mis estudiantes cuando estaba dando clases presenciales, pues yo me lo llevo, pues tengo uno de Alianza, pero este es un clásico de edición de Ortega y Gasset con su introducción, pues yo sé lo que me estoy llevando en 80 pesos. En México, si lo consigo, más de 2,000 o 3,000 pesos y tengo la suerte que alguien lo venda, porque es muy difícil de conseguir esos libros. Entonces, cuando tengan algo de Hegel, cómprenlo en su momento, porque si van a estudiar filosofía, pues hay que leerlo de manera directa. Bien, entonces en esta clase, así como 10 minutos, cuestión cultural, ya di la ubicación de dónde pueden adquirir libros económicos de segunda mano, sí, libros seminuevos, pero me dicen que Amparo también va a comprar ahí libros
que son difícilmente de conseguir, ¿no? Pues yo también voy a este tipo de librerías y he adquirido muy buenos libros. Bueno, tengo planeado pasar un video, unos 25 minutos a lo mucho para empezar a trabajar posteriormente. Entonces voy a compartir la pantalla, se está cargando, ya tengo la pantalla compartida, pestaña Chrome, que se cargue, vamos a picar. Bien, ahora bien, aquí veo mi canal Mito y Logos, le picamos, ponemos compartir, pero antes de poner el video, como ya tuvimos la experiencia con ustedes de clases de estética, vamos a cortar y pegar el link. Entonces me regreso otra vez a mi ubicación de la pantalla Times. Ahora vamos a ver el chat, vamos a ubicar el chat. Ya lo tengo, bueno, me escribió también Fernando Ortiz, voy a leer lo que me escribió a las 12:14. Pompeya Vintage, Alejandría Dulandí, son algunas librerías de segunda mano en Chetumal. Bueno, la que yo conozco es la Pompeya, la que está atrás del museo, bueno, atrás del mercado. Alejandría es la otra librería que está ahí bueno, a donde va a comprar Amparo. Entonces le pediría a Fernando Ortiz que me dé la ubicación y la página web, si se puede comprar en línea en esta librería Store, ¿qué? Store Dualide, que me mande los datos para ver qué tienen, porque como les comento, de repente tienen unos libros bastante raros de conseguir, inclusive en la Ciudad de México y a precios módicos o económicos. Pues un conocedor de libros los compra, pero hay personas que desconocen ediciones y dejan pasar estas oportunidades. Entonces se lo encargo a su compañero Fernando Ortiz sobre Store que me dé la ubicación. Bueno, entonces ya mandé el link por si no alcanzan a oír el audio de mi computadora. Entonces me regreso al link donde tenía abierto. A ver, se encuentran, creo que es. Sí, bueno, sí, porque en Pompeya, ahorita que tengo a Fernando Ortiz González aquí, bueno, ya el muchacho me conoce, hasta ciertos alumnos de humanidades que lo apoyan ahí, pero ya con la pandemia, recuerdo que le compré uno de Stendhal que está agotado sobre la cartuja, pero el libro lo dejé allá en el departamento de Chetumal, ya no pude traérmelo. Entonces cuando se arregle el mundo y la universidad esté abierta al público y las personas que no nos podemos vacunar por cuestiones de salud, que ya lo mencioné, yo no me puedo vacunar, entonces regresaré a Chetumal para dar mis clases presenciales y es mi lectura pendiente de Stendhal, la cartuja. Entonces, si me permiten, le voy a tomar una foto a lo que me puso su compañero Fernando Ortiz para buscarlas en el Facebook. Store Dualide, yo la desconozco, pero gracias por el dato, a ver qué material hay. Y si Facebook tiene Pompeya, que conozco a él, pues es un muchacho que ya tiene como 2 años que le compro libros ahí, pues para ver qué otro material le llegó. Ahí en Pompeya tenían ese segundo tomo de Platón de 1921, ahí ya les pasé el dato para que lo ubiquen. Bueno, yo lo vi hace año y medio en 50 pesos, pero si todavía lo tienen y a ese precio, pues cómprenlo. Van a tener una buena edición de Vasconcelos.
Entonces, muchas gracias a Fernando Ortiz por el dato. Entonces me regreso aquí al canal y le doy clip y no vamos a ver todo el video, unos 20 o 25 minutos. Empezamos a ver el video todos. Pues vamos a empezar a trabajar. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Saludo no solamente a los presentes, sino a todos los que nos escuchen telemáticamente o ahora en la retransmisión directa que estamos haciendo, o bien telemáticamente cuando quieran acceder a este seminario. Para mí es un placer muy especial y ahora, después de presentaros a nuestro profesor invitado, pasaré a comentaros también un poco la estructura de estos 3 seminarios helénicos para que vosotros os vayáis preparando para intervenir, porque esta vez espero que podamos participar e intervenir prácticamente todos los que estamos, ¿verdad? En primer lugar, comentaros que el profesor que nos visita se llama, como habéis recibido en el programa, Ricardo Alcocer Urueta. Los apellidos no pueden ser más españoles, siendo un profesor mexicano. Parece que hay un castillo en Extremadura, en Cáceres, que se llama así, Alcocer, y Urueta es claramente un apellido vasco, ¿verdad? El profesor Urueta, os leo su semblanza. Trabaja en la UNAM, ha venido particularmente recomendado por la profesora María Antonia González Valerio, que es miembro del grupo de investigación ONLENER, Ontología, Lenguaje, Hermenéutica de la UNED desde el 2007, desde que este grupo se fundó, ¿verdad? Y el profesor se licenció en Psicología en la Universidad de las Américas, en Puebla, también en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, luego hizo un magíster en Filosofía por la Universidad Autónoma de México y después leyó su tesis doctoral también en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la usía de Aristóteles, la noción de entidad, y las genealogías históricas anteriores, Parménides, Platón, finalmente Aristóteles, y las interpretaciones de la entidad, ¿verdad? Actualmente es investigador del programa de doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y tiene varias publicaciones destacadas, a pesar de su juventud evidente, ¿verdad? Estudio del pensamiento de Anaxágoras con respecto al vínculo genético entre la relación mítica y la relación filosófica en la antigua Grecia. De esto precisamente nos va a hablar esta tarde. La comunicación como principio de realidad, ensayo de la primera parte, México 2009, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, fundamentos biosocioconstructivistas del conocimiento hacia una psicología interpretativa, está publicada en Puebla, en México en 2005, inclusión de la antología poética, esta me ha gustado mucho, no solo Palabras para la Paz, publicada en Madrid por Amargor, y inclusión en la antología poética Salida de Emergencia, Madrid, en una editorial que se llama No Somos Cómodos, en el 2004, ¿verdad? Sus líneas de investigación principales son ontología y metafísica en la antigüedad e historia de la filosofía antigua. La estructura de este seminario, como vosotros sabéis, es polémica, de manera que primero el profesor Alcocer va a hablar durante una hora y algo, de aquello que nos convoca en esta primera sesión, ¿verdad? El vínculo genético, el mito y filosofía. Después yo voy a hacer una contrarréplica de aproximadamente lo mismo, prácticamente una hora, en función de lo que él necesite. Yo me ceñiré a hacerlo un poco más o un poco menos, ¿verdad? Y después, en vista de lo que habremos llegado a establecer como discusiones principales, tendréis el público la palabra con este micrófono y hacéis cuantas objeciones, cuantas consideraciones, recursos a la totalidad o matices, lo que vosotros consideréis que necesita la cosa misma para alcanzar precisamente la discursividad crítico-filosófica dialógica que le compete, ¿verdad? Sin más por el momento, yo os pido un pequeño aplauso de bienvenida en esta sala un poco fría para el profesor Ricardo
Ricardo Alcocer, y sin más nos disponemos a escucharle atentamente, pero ya con el ojo avizor para ver de lo que se pueda discutir. La filosofía se tiene que acostumbrar, y vosotros lo sabéis muy bien, a que se puede disentir, y se puede disentir intensamente en completa cortesía. Si esto lo aprendieran también los políticos, ¿verdad?, habríamos conseguido ya un avance en la cultura cívica que necesitamos ir construyendo o profundizando. Ya no os digo nada por el momento, y damos la palabra a Ricardo. Bueno, la profesora Oñate ya me presentó, a quien agradezco la invitación. También agradezco a ustedes la presencia. Y como ya dijo, el tema del cual voy a hablar hoy es el vínculo genético entre el mito y la filosofía. Es un tema, es un tópico que aparece en todos los manuales de filosofía, que la filosofía surgió de alguna manera, se emancipó, fue derivada del mito, y lo que pretendo es determinar la relación que sostiene y justamente el momento de la génesis de la filosofía a partir del mito. ¿Qué relación existe entre la filosofía y el mito? Y a mí me parece que esta relación puede describirse como filogenética. Esto quiere decir que es una relación como la que existe entre determinados organismos. Existe un contenido, una forma común, y a partir de ella se especifican los organismos, incluso las lenguas. Existe esta postulación de un proto-indoeuropeo, por ejemplo. A partir del proto-indoeuropeo se van derivando todas las lenguas indoeuropeas que mantienen una especie de carácter común, puesto que todas provienen de un mismo origen. La idea es que la filosofía, en este sentido, sigue siendo un poco mito. Sin embargo, es una especie de particularización del discurso mítico. Normalmente, a esta especialización del discurso mítico se le reconoce un carácter lógico, racional, y si no se reconoce que hay una continuidad entre el mito y la filosofía, se contraponen. Pero la oposición, finalmente, haya una relación continua o no, es entre el logos, razón, y el mitos, que sería una especie de discurso pobremente lógico. Lévi-Strauss decía que era prelógico, por ejemplo. Ese es más o menos el tema en general. Mi interés en este tema, el contexto en el que abordo el tema, por el cual me intereso en este tema, es que quiero sostener que la filosofía es efectivamente griega. No sé bien cómo están las cosas aquí, pero, por ejemplo, en mi país hay quien sostiene que hay filosofía que no depende, digamos, de la rama dura del pensamiento filosófico, cientificista o científico occidental. Hay materias sobre eso. Hay quien dice que las culturas precolombinas en América tenían filosofía. Yo creo que no. Yo creo que la filosofía tiene un sello de origen y es griega. Ese es un factor que enmarca mi interés sobre el tema. No solo eso, sino que también creo que la aproximación al mito es importante para resolver todas estas cuestiones sobre la muerte de la filosofía. Es decir, la filosofía se murió o no después de Hegel o duró hasta Nietzsche. Creo que conociendo cómo se distingue la filosofía del mito, podemos comprender mejor si la filosofía está muerta o no está muerta, o cómo podemos determinar que realmente un discurso es filosófico o no es filosófico, y si se necesita o no se necesita un discurso filosófico en esta época. Porque ahorita pasaremos un poco revista de esto, pero los críticos de la filosofía a finales del siglo XIX, principios del XX, llegaron a sostener literalmente que la filosofía es mito, ¿no? Y como les decía, quizás tiene algo de eso,
tiene un fondo común, quiere aprender la totalidad de lo real, pero no es solo mito. Ese es el contexto. El mito es importante comprenderlo porque así podríamos conocer cuáles son las finalidades, los caracteres, las notas distintivas de la filosofía, sobre todo porque los primeros en filosofar, como decía Aristóteles, sintieron una necesidad de confrontarse con los hacedores de mito, por alguna razón. Normalmente se entiende que cuando alguien quiere ganar autonomía, autoridad o vencer una determinada autoridad, lo que tiene que hacer es confrontarla. Probablemente esto es lo que pasó, los filósofos querían obtener cierta autoridad que tenían los hacedores de mitos, ¿no? Entonces creo que también es importante saber qué es el mito, qué es la filosofía, para conocer la génesis de la filosofía, cuáles son las necesidades incluso sociales a las que servía en una época determinada la filosofía, cuál era su función social, por qué en un momento puntual en la historia, que normalmente se llama milagro griego, surgió esta práctica, que es una práctica discursiva. Entonces revisaremos un poco a lo largo de esta ponencia la antigua demarcación de la filosofía frente al mito, y también revisaremos la crítica tardomoderna, por no decir posmoderna, tardomoderna a la filosofía, lanzada desde el seno mismo de la filosofía, pero también desde fuera, ¿no? Entonces, básicamente la finalidad de esta presentación va a ser determinar el mito. Voy a dar puntualmente dos definiciones de mito. Una va a estar dispuesta metodológicamente para que se abra una especie de puente entre estos dos momentos históricos, que es la antigua demarcación de la filosofía frente al mito, y el otro momento histórico, que es el que quizás nos corresponda a nosotros, que es la crítica tardomoderna a la filosofía. Cuando comprendamos en qué consiste el discurso filosófico, qué hace un filósofo cuando empieza a discurrir y qué requisitos tiene que cumplir un discurso para ser filosófico, quizás podamos entonces dar respuesta al asunto de la muerte de la filosofía. Pues bien, para demostrar, ahorita partiré de esto como de presupuestos, pero para demostrar que la filosofía surgió en Grecia, creo que es necesario cumplir con 4 condiciones. Primero, demostrar que no existía filosofía en un momento en la historia y en un momento surgió a lo que llamaría condición fenoménica. Surgió la filosofía no existió siempre. En un momento en la historia surgió. La segunda condición es la que yo llamaría situacional, no surgió en cualquier lado. Surgió en un momento determinado en la Grecia arcaica, si quieren puntualmente en Jonia o no, pero es la Grecia arcaica. La tercera es que nosotros todavía podemos acceder al nacimiento de la filosofía, que tenemos los documentos, los contenidos, las nociones que nos permiten ver el momento en el que nace la filosofía. Principalmente serían los fragmentos de los presocráticos. Sin embargo, puesto que yo no creo que haya una división tajante, no sé, Olof Guigón cree que el primer filósofo es Hesiodo, ni siquiera es Tales. Pues podríamos ir incluso atrás, hay momentos filosóficos en Homero, por ejemplo. Sin embargo, sigue habiendo mito, incluso en el idealismo alemán, ¿no? Entonces, jamás hay una ruptura con el mito. Pero hay una especificación, como ya les dije. Entonces, la cuarta condición para demostrar que surge en Grecia es tener una idea de lo que es la filosofía. Y para mí, en algunos momentos de la ponencia leeré, porque creo que hay cosas bien expresadas en este texto, entonces prefiero en algunos momentos leer.
la explicación de por qué y qué es, por qué surge la filosofía. Y creo que la filosofía puede ser explicada como la consolidación pragmática de un conjunto de operaciones discursivas cuya sinergia, colaboración, cooperación, condujo con mayor eficiencia a la consumación de un fin cumplido antes por el pensamiento mítico. Y que esta práctica, de alguna manera, revela, expresa el espíritu griego. Esto es, la forma en que los griegos concebían el mundo y se relacionaban con él. Esto básicamente serían los supuestos para demostrar que la filosofía surge en Grecia. Y esto, como ya les decía, en el momento del surgimiento de la filosofía, los filósofos se están confrontando con los hacedores de mitos. Entonces nos van a dar información en su confrontación acerca de lo que ellos están haciendo, quieren hacer y cómo lo van a hacer. Muy bien. Algo importante también es que esta consolidación pragmática del discurso, que sería la filosofía, puede definirse operativamente. Entonces, les voy a leer una definición operativa de la filosofía, que la tesis fuerte de esto es que si en realidad esta definición de la filosofía funciona, es verdadera, cualquier discurso filosófico tendría que estar haciendo esto. Si no, no sería filosofía. Entonces, la filosofía produjo relatos más consistentes que los mitos, en virtud de que sus practicantes aplicaron de una manera peculiar la noción de límite. La noción de límite es muy importante para comprender eso a lo que estoy llamando espíritu griego, porque creo que la noción, a veces obsesión por el límite, es algo característicamente griego. Los límites de lo imposible lo detienen al ser humano, dice Teócrates. O sea, esta conciencia de que todo tiene límites que quedan fuera de nuestra voluntad, a la que tenemos límites a los que tenemos que someternos, que tenemos que respetar, pero que gracias a esos límites hay un orden, por ejemplo, en el cosmos. De una manera, aplicaron de una manera peculiar la noción del límite al construir aquellos relatos con que la civilización griega, como muchas otras, en todas las civilizaciones ha habido mito, refería aspectos e impresiones sobre lo real. La filosofía produjo relatos más consistentes que los mitos a fuerza de reproducir. Esto es la particularidad de la propuesta. Si hay un logos en la filosofía, se debe a que hay un cosmos. Y por eso voy a destacar ahorita la noción de cosmos. La filosofía produjo relatos más consistentes que los mitos a fuerza de reproducir la concepción genuinamente griega del mundo, cosmos, en el ámbito del discurso, sin lo cual sería imposible elaborar relatos explicativos y omnicomprensivos sobre lo real, como los que generan las doctrinas y sistemas filosóficos, cuyo procedimiento discursivo está regido por un principio de limitación relativamente excluyente, que precisa la diversidad de lo referido, y un principio de limitación absolutamente excluyente o de implicación absoluta, que además exige la unidad de todo lo relatado. Entonces, lo que están haciendo estos primeros filósofos, aún sin darse cuenta quizás, es probable que Platón y Aristóteles sean los primeros que tienen conciencia de este cosmos, que empiezan a hablar del cosmos como un orden, no un conjunto de cosas, sino de un orden que distingue lo particular y hace que todo lo diverso esté cohesionado en una unidad. Y nada, esto sería Parménides, y nada queda fuera de eso. Todo lo real queda contenido en un conjunto, y ese conjunto está ordenado, y jerárquicamente ordenado, precisamente ordenado. Cuando los filósofos empiezan a hacer filosofía, es porque empiezan a reproducir esta concepción del cosmos en el discurso. Muchos no se darán cuenta, pero es lo que están haciendo los presocráticos, y esa sería
la función de esta investigación, demostrar que los presocráticos, puntualmente los presocráticos, están plasmando esa concepción del mundo en el discurso y que sus preocupaciones obedecen a estos dos principios. Tengo que distinguir lo real tanto como me sea posible y tengo que hacer que nada de lo que yo distinga de lo real quede excluido. Excluido, por ejemplo, por contradicción. Si queda excluido de lo real, es como las reglas del juego están dadas por estos dos principios. Yo tengo que preocuparme por dar cuenta de toda esa realidad sin incumplir estos dos principios. Ok. Entonces, quizás suene que hoy estas ideas de límite no tienen mucho que ver con nosotros o con la filosofía que dejamos atrás en el siglo XIX o con la que mucha gente ya no quiere practicar hoy. Pero si empezamos a pensar en la noción de la verdad como coherencia, entonces nos vamos a dar cuenta hasta dónde llegó esta práctica discursiva. La verdad como coherencia, precisamente cuando se determina, implica estos dos principios. Todo tiene que quedar perfectamente detallado y perfectamente contenido. La verdad es perfección, todo queda dentro, todo queda expresado de la mejor manera posible. Este ideal de la verdad como coherencia creo que es finalmente la idea de cosmos griega. La verdad como coherencia, la postura, digamos, clásica de la verdad como coherencia es Hegel, pero también Bradley, por ejemplo. Es ningún juicio, ningún conocimiento particular puede reclamar la verdad es el todo, hay que ordenar el todo, y de ahí los sistemas filosóficos. Muy bien. Creo que esta idea de cosmos y verdad como coherencia arroja, sobre todo cuando se estudia el pensamiento presocrático, 4 modalidades de la misma idea. A una la llamaría yo el cosmos en sentido eminente, que es la idea del mundo, muchas veces no consciente, pero que intenta plasmarse en un discurso. La otra sería el cosmos en sentido positivo. Va a expresar todas las manifestaciones diferenciadas de lo real, distinguiéndolas. La otra es la negativa, que es la prohibitiva, la limitativa. Lo que va a hacer es articular estos dos principios de limitación. Todo lo que tenga alguna entidad tiene que ser distinto y nunca quedar fuera de esta totalidad. Y la cuarta es el mundo en sentido efectivo. El mundo en sentido efectivo es eso de lo que se está dando cuenta en el relato. Aquello que quiere no emularse, sino representarse de tal forma que lo satisfaga, se corresponda con ello, pero como un bloque, mediante un discurso omniabarcante, omniabarcador. Estas 4 modalidades de cosmos me parece que guían toda la historia de la filosofía hasta los idealismos alemanes. En la pizarra, para que lo podamos seguir. También los televidentes lo puedan seguir con mayor claridad. Eminente, por ejemplo, en el sentido en que Descartes habla de eminencia. O sea, es algo que en este sentido idealista contiene la perfección de lo que yo quiero realizar en el discurso. No te vas a comer la sopa para tirarla. Cosmos en sentido positivo. Que ahí nomás está y ni te la tragas. Es lo real determinado de una manera diferencial.
Cosmos en sentido negativo es la articulación más bien lógica de los dos principios de limitación, el que excluye lo diferente y el que excluye lo contradictorio. Y el mundo en sentido efectivo, que es precisamente aquello de lo cual se da cuenta. La articulación de estas cuatro modalidades de cosmos, cuando el mundo eminente es articulado de tal forma o expresado de tal forma que tiene contenidos positivos y tiene una estructura lógica, coherente, se corresponde con el mundo efectivo, sería precisamente la verdad como coherencia absoluta. Entonces, creo que la filosofía finalmente es una práctica discursiva que pretende hacer eso, y que esa práctica surgió en Grecia. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que la verdad debe ser entendida como coherencia absoluta, creo que se quiere decir, voy a leer otra vez, que el conocimiento se aproxima a la verdad y los relatos dan a conocer mediante el discurso. Que el conocimiento se aproxima a la verdad tanto cuanto con mayor precisión se corresponda con la naturaleza común y diferenciada de aquello que puede ser, de eso que está ahí, de lo que está dado como posible. Tanto cuanto con mayor consistencia ajuste los niveles de comprensión nocional, las nociones, los conceptos que lo constituyen, y tanto cuanto mejor consiga probar su coherencia externa e interna, esto es su correspondencia con lo real o con lo posible, y su consistencia nocional. Esto sería precisamente el heredero, el organismo surgido del discurso mítico. Como muchos otros, no contamos realmente con esto lo decía Cassirer, no tenemos el discurso mítico puro, eso no existe. Tenemos alguna evidencia de relatos próximos, la epopeya, por ejemplo, los mitos fundacionales, los mitos cosmogónicos. Pero muchos tipos de relatos estaban contenidos en ese tipo de discursos, por ejemplo en Homero. Entonces surge la poesía lírica, surge el drama, surge la poesía coral, surge el discurso forense, pero también surge la filosofía, que es un tipo de discurso que pone en juego determinados rasgos que ya estaban dentro del mito, pero los lleva a su máxima expresión. Entonces, voy a leer primero una definición de mito que me parece no de sentido común, pero que no está predispuesta metodológicamente para esto, o para este tipo de investigación. Y después voy a leer otra que está tomada precisamente de lo que decían los griegos antiguos cuando criticaban al mito. Entonces, la primera, para más o menos tener una idea de lo que es el mito en general, sería esta. Los mitos son narraciones fabulosas que abordan algunos de los temas de mayor relevancia para el género humano, tales como la conformación y la organización del universo, las catástrofes naturales y sociales, o la rivalidad entre diversas posturas morales. Sus protagonistas suelen personificar agentes sobrenaturales, sobrehumanos o simplemente extraordinarios, que no están sujetos al orden regular con que se presentan los fenómenos, y los hechos que narran pertenecen por lo general a un pasado remoto en el que se cifra el comienzo de un pueblo, una nación o la humanidad entera. Los mitos con mayor repercusión histórica fueron elaborados en la Edad Antigua y solo adquieren pleno sentido al ser puestos en relación con un determinado trasfondo cultural y religioso. Sin embargo, los mitos también han sido interpretados como simples anécdotas, instrumentos de control social, obras de arte o fuentes de esparcimiento y enriquecimiento espiritual. A menudo se ha visto en el mito la objetivación discursiva de una mentalidad fantasiosa
e inmadura, que representando de manera antropomórfica los vínculos que ligan a los fenómenos naturales y sociales entre sí, ha logrado, si bien no esclarecerla conforme a razón, dominar anímicamente la realidad al aprenderla y presentarla en imágenes que comprenden una gran variedad de nociones y ejercen un poderoso influjo sobre la gente en virtud de una peculiar y contundente eficiencia icónica. En este sentido, la ficción o fingimiento mítico de lo real estaría asociada a la eficacia discursiva del mito, pues en la confusa delimitación entre lo real y lo virtual residiría precisamente la causa de su elevado potencial sugestivo. Eso sería una definición de sentido común, rica sobre lo que es el mito, sobre todo hoy como objeto de estudio. Ahora voy a presentar una especie de collage de opiniones de griegos antiguos hablando sobre lo que es el mito. Y esa es la que nos sirve para ver reflejada en el mito la filosofía. Voy a leerlo de corrido y después voy a pasar punto por punto y voy a decir quién dijo que de todos estos elementos. Los pensadores griegos antiguos lanzaron duros reproches a los relatores de mitos por carecer de conocimiento verdadero y aún así aleccionar a la gente. Por lo general alegaban que si bien los mitos eran narraciones ficticias y agradables, de una gran eficacia persuasiva y que estaban relacionadas con lo maravilloso, lo divino y más valioso, al igual que la filosofía, ni la verdad ni la consistencia de su contenido podían ser examinadas con rigor, o porque no referían efectivamente lo real, ya que lo hacían de manera parcial, sesgada o incorrecta, o porque no eran capaces de mantener su coherencia a través de las distintas épocas históricas. De tal modo que los mitos podían ser empleados para ilustrar los hechos o las nociones, o ganar la voluntad de la gente, pero al final eran vistos como relatos que no se apegaban a lo real, por más que fueran, hubieran sido o llegaran a ser verosímiles. La colección son 13 puntos y que los mitos eran usados para aleccionar a la gente está dicho por Heráclito. Por lo general alegaban que si bien los mitos eran narraciones ficticias y agradables, está dicho por Aristóteles en la Poética. De una gran eficacia persuasiva, también es Aristóteles. Está dicho en la Metafísica. Y que estaban relacionadas con lo maravilloso, es Aristóteles en la Metafísica. Lo divino y más valioso, es Aristóteles en la Poética. Al igual que la filosofía, ni la verdad ni la consistencia de su contenido podían ser examinados con rigor. Heródoto, Historias. O porque no referían efectivamente lo real, Heródoto, Protágoras, Tucídides. Porque tenían una visión sesgada, parcial o incorrecta, Genófanes. O porque no eran capaces de mantener su coherencia, Platón, con el tiempo, a través de las distintas épocas históricas, Aristóteles, se usaban para ganar la voluntad de la gente, Aristóteles, no se apegaban a lo real, Platón, y podían llegar a ser verosímiles, Platón, Aristóteles, todos. Lo importante es ver que esa caracterización del mito es una caracterización que se hace de la filosofía a partir del siglo XIX. Y ahora vamos a ir a ello. Voy a leer otra vez. Ya los primeros documentos filosóficos evidencian la intención de dar a conocer aquello en que consiste el mundo sin faltar a las determinaciones fundamentales de lo real, manifestando así la finalidad común a todas las obras de filosofía antigua, medieval y moderna, y permitiendo justificar la persistencia de la discusión filosófica a través de tales épocas. Sin embargo, fue a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX que la tendencia a referir el orden que rige el conjunto de todas las cosas alcanzó su máxima expresión hasta el presente
con los planteamientos de quienes, siguiendo las directrices esbozadas por Kant en la Arquitectónica de la Razón, intentaron poner en relación las determinaciones fundamentales de lo real en una sola secuencia discursiva y con arreglo a una serie de inclusiones progresivas que debía recoger las cuestiones de cada uno de los ramos del saber y llegar a identificarse con la apariencia y la estructura del devenir, Hegel. Todo ello bajo la convicción de que la verdad es absoluta, reside en la comprensión sistemática de todas las cosas y posibilita que la diversidad de lo real y sus modos sea subsumida con el mayor grado de detalle posible en una sola unidad de sentido. Sistema filosófico, la ética de Spinoza, pues el sistema de Hegel en la enciclopedia. Esto sería el resultado de eso, de lo que empezaron a hacer los griegos. Sin embargo, la aspiración filosófica a disponer sistemáticamente la diversidad de lo real, así como la manera tradicional de hacerlo, han sido criticadas de manera persistente desde la segunda mitad del siglo XIX. Es la crítica tardomoderna de la filosofía. En un principio, voy a hacer lo mismo. Voy a leerla simplemente para ver la gran semejanza que hay entre las dos críticas y después voy a ir diciendo quién dijo qué cosa. En un principio, Acá está. Bien, regresamos. Entonces voy a encender la cámara. Antes de despedirnos, que ya es prácticamente la 1 de la tarde, ¿alguna duda o comentario sobre el video? Que sería así sobre el desarrollo de la filosofía antigua y sus diferencias con el mito. Bueno, si no hay comentarios o dudas, nos vemos en la siguiente clase, que sería el día 9. Comentarles de que la universidad me requiere para una junta general a los profesores de tiempo completo o los que hacemos de base a las 10 de la mañana. No sé cuánto dure la junta. En cuanto termine la junta, si está en nuestro horario, por decir que dure la junta 1 hora, hay clases. Si la junta dura 2 horas y tenemos 1 hora de clase, hay que aprovechar el tiempo y damos la 1 hora de clase. Me conecto automáticamente. Los alumnos que estén conectados, no importa si es 1 o 2, yo doy la clase normal, se graba la sesión para los estudiantes que tengan problemas de luz, computadora descompuesta, por problemas de salud que tienen que ir al hospital o de plano no tienen internet, o se graba la sesión y nos vemos el próximo martes. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, linda tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Cuídese. Igual a todos. Gracias. Gracias a todos. Adiós, profesor. Buenas tardes. Sí, hasta luego. Buena tarde.